Vamos a ir comenzando el webinar. Si tenéis alguna pregunta, pues la podéis ir dejando luego por el chat. Y luego al final, pues si os parece, pues hacemos una pequeña ronda de preguntas y contestamos a todo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar sobre el papel que tiene como bien sabéis, la nutrición y la microbiota dentro de la medicina. ¿De acuerdo? Empezaremos con nutrición y luego veremos el papel de la microbiota también, ambos dentro de la medicina. Haremos algunos casos clínicos para que veamos también cuál es la utilidad que tienen estas dos ramas en la medicina. Veremos también cuáles son las preguntas, aunque dejaremos un espacio para el chat, pero veremos también cuáles son las preguntas más frecuentes que tenéis los alumnos que tenéis pues interés en apuntaros en el máster de nutrición, obesidad y microbiota que tenemos aquí en AMIR. Y luego hablaremos un poquito también al final pues de las características del máster. Entonces, aunque nos parezca que no, la medicina y la nutrición están bastante alejadas entre sí mismas. Cuando me refiero a alejadas, me refiero en cuanto a formación, ¿vale? Porque parece que como que una está en la carrera de medicina, otra está en la carrera de nutrición y parece como que no hay ninguna interrelación entre ellas y no se pueden dar la mano. Mucho más pasa sobre todo con la microbiota, que a pesar de que hoy, por cierto, es el Día Internacional de la Microbiota, pues como sabéis es algo que ha empezado a sonar hace poco tiempo, aunque llevemos mucho tiempo estudiándolo. Y también si nos ponemos a pensar, pues la medicina y la microbiota también tienen en principio una distancia importante que hoy pues vamos a intentar ver que no es tanta la distancia. Podéis ver aquí claramente cómo las tres ramas, las tres ciencias tienen una interconexión entre ellas, están completamente relacionadas. Y un poco, pues la idea del webinar de hoy es que veamos precisamente cómo podemos interrelacionar las tres ramas y que veáis cómo realmente es muy útil saber de nutrición y microbiota dentro de la medicina. Bien, empezando por nutrición, lo que realmente distancia a la medicina de la nutrición es que nosotros los médicos, en principio, pues tenemos una escasa formación en nutrición. En las universidades de medicina a día de hoy, eh, últimamente cada vez más, pero yo, por ejemplo, cuando estudié medicina, pues no tuvimos ninguna asignatura de nutrición exactamente y las asignaturas que teníamos hablaban pinceladas de nutrición, o sea que la formación realmente es bastante escasa. Y yo, pues, siempre he sido un médico gastroenterólogo que, pues, en principio, siempre confieso que reconozco que la formación que tenemos en nutrición es bastante escasa. Yo la que tenía hace mucho tiempo es escasa, la que tengo ahora es muy poquita porque la nutrición es muy difícil, pero es verdad que, como digo, la formación que tenemos los médicos en nutrición siempre es escasa. Luego también otro aspecto que distancia, ¿no? La medicina de la nutrición es el tiempo tan limitado que tenemos en la actividad asistencial para dar pie a cualquier tipo de tratamiento que trate sobre hábitos saludables, ¿no? Dentro de la vida del paciente, como por ejemplo puede ser, pues esto, ¿no? La nutrición, el deporte, ejercicio físico, etcétera. Ver un poco más allá, ¿no? de la actividad clásica de la medicina y hacer un poco una medicina un poco más integrativa, ¿no? Esta falta de tiempo también hace pues que la nutrición, los médicos la tengamos como bastante separada de nuestra actividad asistencial. Luego, resulta que todo el mundo puede hablar de nutrición a día de hoy, incluso, pues como bien sabéis, gente que no es profesional sanitario, y entonces, pues la nutrición a veces, pues la tenemos como desvinculada, ¿no? de las ramas sanitarias, en este caso de la medicina, ¿no? Y, bueno, pues esto es, yo creo que importante que cojamos las riendas, ¿no? También, sobre todo a la hora de la divulgación y que podamos pues establecer nosotros este control, digamos, ¿no? de la información. Y luego, también por último, el diseño que tienen los estudios de nutrición es bastante diferente al que tenemos nosotros en medicina.
Los estudios generalmente suelen ser en animales y luego, la mayoría de ellos, por supuesto, y luego los estudios que hay en nutrición pues tienen más sesgos que los estudios que tenemos en medicina, porque las variables en nutrición son más difíciles de medir. Como bien sabéis, la nutrición es una ciencia aún mucho menos exacta, ¿no?, que la medicina y por tanto, pues también es verdad que tenemos esa diferencia con los estudios que estamos acostumbrados a trabajar en medicina y por tanto, pues es verdad que dejamos esa parte, ¿no?, tan interesante que podría complementar a nuestros tratamientos, que es la nutrición, pues muchas veces de lado y la alejamos de la medicina como intento transmitir en esta diapositiva. Pero sí es verdad que la nutrición es un pilar básico en la prevención de la salud, como bien sabéis. Alimentación y salud siempre van de la mano y la nutrición es una ciencia completamente transversal, pues que puede abarcarse desde todas estas especialidades, ¿no?, ramas sanitarias que podéis ver aquí y que por tanto, pues desde todas ellas se puede hacer prevención, ¿no?, desde la de prevención de la salud. Aquí es momento para hacer una mención, ¿no?, a los nutricionistas, por supuesto, que son los máximos expertos del campo de la nutrición específico de este campo, ¿no? Y que, bueno, pues que sin ellos, evidentemente, ninguna de estas ramas sanitarias que hay aquí convergerían, ¿no?, en la nutrición y que sin ellos, pues evidentemente, no habría nada de lo que estaríamos aquí hablando. Pero sí es cierto que la nutrición, como digo, al ser una ciencia transversal que puede abarcarse desde muchos ámbitos, pues sí es verdad que es parte, ¿no?, de esta presentación, ¿no?, que veamos dónde podemos abarcarlo desde la medicina, ¿no?, desde la medicina, la enfermería y la psicología, pasando por farmacia y odontología y terminando, sin olvidarnos, ¿no?, pues de las ciencias que estudian todo lo relacionado con lo musculoesquelético, ¿no?, con ciencias del deporte, osteopatía y fisioterapia. O sea que es importante que tengamos también esta visión de dónde estamos y sobre todo pues hacia dónde podemos ir de manera multidisciplinar. ¿Cuál es el papel exacto que tiene la nutrición dentro de la medicina? Porque es el tema del que vamos a hablar en el webinar. Pues evidentemente la especialidad de endocrino y nutrición, como bien sabéis, es la reina, ¿no?, de la nutrición. Evidentemente aquí son la especialidad que más sabe de nutrición, aunque, y esto lo digo siempre un poco en broma, si yo confieso que soy un médico digestivo que no sabe nada de nutrición, pues hay algunos endocrinos que confiesan también, e insisto, esto lo digo de broma, pues que no, que aparte de nutrición también saben poco, porque sobre todo se súper especializan en esa parte más de endocrino, ¿no? Y dejan un poquito de lado la nutrición. Pero evidentemente, pues endocrino sería la reina, ¿no? Luego después estamos viendo últimamente en formación sanitaria que los alumnos que estudian tanto pues, los másteres de medicina estética como los másteres de medicina deportiva, pues les gusta combinar estos másteres con la formación de nutrición, porque evidentemente está muy interrelacionado y esto es algo que está comenzando ahora a ser bastante frecuente y que va a seguir, pues como digo, hacia adelante. Después, dentro de la prevención, dentro de la medicina, ¿no?, dentro de la prevención, la nutrición también juega muchísimo, muchísimo un papel muy, muy importante en enfermedades pues, no transmisibles, ¿no?, como pueden ser pues, la prevención de enfermedades cardiovasculares, pues, como todas las que sabéis, ¿no?, hipertensión, diabetes, dislipemia, gota, obesidad, etcétera. Enfermedades no transmisibles, ¿no?, como puede ser el cáncer o incluso pues algunos trastornos, ¿no?, de la conducta alimentaria. Eso también dentro de la prevención de enfermedades, pues la nutrición juega un papel muy importante. Después, también la nutrición en medicina juega un papel muy importante en el cuidado específico de la microbiota, porque esto ya lo veréis en el máster, pero digamos que la alimentación es el principal regulador de la microbiota humana y, por tanto, no solamente de la regulación de la microbiota a nivel del intestino, sino también pues, de la microbiota que tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Pues de la microbiota oral, del eje intestino-cerebro, de la microbiota urogenital, de la microbiota que tenemos en la piel, etcétera, ¿vale? O sea que también es muy importante el papel de la nutrición en este campo.
Luego también la nutrición no solamente está como prevención de enfermedades, sino también como tratamiento específico, ¿no? de muchas enfermedades, como hemos comentado antes, pues sobre todo muchas enfermedades, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Las que hemos comentado antes. También pues la nutrición es prevención y también tratamiento específico, como sabéis. Y luego también aquí tenemos el mundo, ¿no? De las intolerancias digestivas. Por ejemplo, pues la intolerancia a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol, a la intolerancia al gluten, ¿no? O la sensibilidad al gluten no celíaca. Y luego, pues no solamente, como digo, estas enfermedades tienen que ser de digestivo, como también conocéis la celiaquía o la esofagitis eosinofílica, que se tratan no solo con fármacos, sino a veces también con nutrición, sino que, como digo, pues no solamente en digestivo, sino que también en enfermedades sistémicas, como hemos dicho antes, las enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Y luego también es muy importante el papel de la nutrición en el tratamiento coadyuvante dentro de, el mundo, ¿no? De la suplementación y de la suplementación nutricional y de la fitoterapia dentro de la medicina, ¿de acuerdo? Que esto pues es un poco lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo que hemos comentado antes. Hay poca formación en estos campos. Siempre hay un tiempo muy limitado en la consulta para poder tratar y trabajar esto. Y luego también pues hay un gran estigma social, ¿no? El estigma social de la fitoterapia, ¿no? De las hierbas, cómo se relacionaba previamente pues, con el chamanismo, ¿no? Y luego pues también... el estigma de los para, ¿no? Como yo digo, ¿no? De los para de los suplementos, ¿no? Que te cuenta la vecina del cuarto de toda la vida, que te cuenta, pues yo me tomo esto, que me sirve para, ¿no? Pues tómatelo tú también, que te va a venir muy bien, ¿no? Pues al final esos estigmas hacen que la suplementación y la fitoterapia, pues al final, dentro de la medicina, pues tengan poca cabida para realmente la importancia que tienen dentro de esta área, ¿no? Aquí vais a poder ver cómo vais a tener un tema completo dentro del máster de suplementación nutricional y de fitoterapia, que lo podéis ver ahí, está dentro del módulo 2, que el módulo 2 es un módulo de nutrición y bienestar, bienestar física, bienestar emocional, o sea, nutrición y wellness, podríamos decir. ¿De acuerdo? El tema 2.1 es donde vais a tener la suplementación nutricional y la fitoterapia. Pues en todos los temas, como siempre, vais a tener vuestros apuntes descargables en PDF y luego también siempre vais a tener pues una videoclase asociada a cada, digamos, a cada material teórico que son los apuntes, ¿no? Aquí veis al doctor Ignacio Paradelo, que realmente ese es el tema 2.5 en el que se ve nutrición aplicada a la medicina estética, pero aquí también en este tema pues está hablando de suplementación. Realmente la suplementación nutricional pues se dan bastantes pinceladas en muchos otros temas del máster que son importantes, aunque el tema, como digo, protagonista está en el 2.1 que podéis ver ahí. Bien, después vamos a pasar, una vez hemos acabado el tema de la nutrición, vamos a pasar ahora al mundo de la microbiota, ¿de acuerdo? Porque, como he dicho antes, no solamente tenemos microbiota en el tubo digestivo a nivel intestinal, sino que también sabéis que hay muchísimos estudios que relacionan la microbiota con el eje intestino-cerebro a día de hoy. Luego también el cuidado de la microbiota oral está muy de moda porque se está viendo ahora que todos los temas de disbiosis intestinal, de todos los temas de permeabilidad intestinal, de SIBO, de sobrecrecimiento bacteriano, de todos estos temas que son tan frecuentes ahora, muchas de estas disbiosis intestinales se están viendo que realmente lo que también hay es una afectación de la microbiota oral, ¿de acuerdo? Luego también dentro de todo este campo de la microbiota, el cuidado de la piel tiene un protagonismo muy importante en la dermobiota y esto pues, es muy importante también para médicos como pues, dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos que se dedican a la medicina estética, que les interesa todo este tema. También es un tema muy, como digo, un campo muy interesante. Después también dentro de la microbiota del aparato pues, reproductor también va a ser muy interesante, sobre todo para ginecólogos, urólogos,
Y luego también, pues sabéis que existe una relación entre la microbiota intestinal y la regulación del sistema inmune, aunque estos mecanismos son ya un poquito más complejos, pero también existe esta relación igual que con el sistema endocrino y también pues para médicos internistas o para cualquier tipo de endocrinos, como hemos dicho antes, cualquier tipo de médico más sistémico, también esto es muy interesante. Y esto, pues realmente a qué se debe, ¿no? O sea, todas estas, digamos, todos estos campos que hay en la microbiota, ¿a qué se debe? Realmente se debe a que la microbiota tiene múltiples funciones, ¿no? La microbiota intestinal, como podéis ver aquí. El tema de las funciones de la microbiota intestinal, bueno, la microbiota va a tener también dos módulos dentro del máster, uno para la microbiota intestinal y otro para la microbiota humana general. Y dentro de la intestinal, el 7.1 vais a ver pues, lo que es la microbiota, la definición de los 100.000 billones de microorganismos que tenemos, de los 100 billones, perdón, de microorganismos que tenemos y de cómo puede llegar a pesar hasta 2 kilos, ¿vale? Dentro de nuestra composición corporal. Bueno, pues todo este tema inicial de introducción lo va a dar Sari Arponen, que ya sabéis que es una médico internista experta en microbiota, también para que lo sepáis. Y luego el tema punto 2, que es lo que os decía, que todo esto se genera porque la microbiota tiene muchísimas funciones, pues lo vais a tener también después del anterior tema, ¿de acuerdo? Y estas funciones fundamentalmente pues van a ser, como bien sabéis, funciones metabólico-nutritivas en las que la producción de los ácidos grasos de cadena corta es, digamos, lo más, de las funciones más importantes de la microbiota intestinal, que luego veremos, como la formación del butirato. Y luego también la microbiota intestinal va a sintetizar sus propias proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, como vitaminas esenciales como del grupo B y de la vitamina K. Siguiendo esa línea, ¿no? De producción de proteínas, la microbiota intestinal también va a generar, pues, va a regular las inmunoglobulinas, sobre todo va a tener mucha relación con la inmunoglobulina A, como sabéis, y todo esto, pues al final sí que va a haber una mediación, ¿no? De funciones inmunológicas a través del sistema linfoide asociado al intestino, como conocéis. Luego también, pues el mantenimiento de la mucosa, del epitelio, de los enterocitos intestinales y también pues esa protección, ¿no? Para que no se produzca lo que veis en el tema 3 de 7.3, disbiosis y permeabilidad intestinal, que no se rompa esa barrera y a partir de esa barrera se produzca la permeabilidad intestinal y el paso de tóxicos a la sangre y sustancias, ¿de acuerdo? Nocivas. Y luego también, pues muy importante, otras dentro de las múltiples funciones de la microbiota que ya estudiaréis en el máster, pero la generación de neurotransmisores como GABA, serotonina, dopamina, pues como hemos comentado antes en el eje intestino-cerebro, como os pongo también por aquí, esa regulación tan importante, ¿de acuerdo? Y como digo, dentro del máster vais a seguir estudiando, aparte de las funciones, esa permeabilidad intestinal, cómo se puede prevenir y qué consecuencias va a tener. Vais a estudiar, por supuesto, cuáles son los prebióticos y cuáles son los probióticos que van a poder modular, van a poder regular, tratar y cuidar toda esa microbiota a todos los niveles. Yo estoy hablando ahora mismo a nivel intestinal como buen gastroenterólogo, pero todo esto se puede aplicar y vais a verlo en el máster que se puede aplicar al resto de microbiotas. Como podéis ver en el módulo 8, que se va a ver pues la microbiota en cavidad oral, se va a ver microbiota en piel, en aparato reproductor y en embarazo y en sistema inmune, ¿de acuerdo? Se me olvidado decir que el 7.5, microbiota y salud digestiva, es un tema muy interesante porque solamente abarca la microbiota a nivel digestivo y ahí es donde se va a ver realmente también el eje intestino-cerebro, que esto también viene muy bien pues para estados de ánimo, como bien sabéis, y luego pues muchas de las de los trastornos de conducta alimentaria también se generan aquí cuando se rompe este eje, entonces es muy interesante, ya lo veréis dentro del máster. Como os decía, vamos a ver un caso clínico también así como muy interesante para que veáis un poquito, pues, qué aplicaciones puede tener todo esto, ¿no? La nutrición y la microbiota dentro de la medicina. Os he traído este caso clínico de una paciente que vimos el otro día en consulta de 47 años que desde hace años tiene un síndrome de intestino irritable diagnosticado con tendencia al estreñimiento y tiene también un déficit de IgA. Tiene también, nos contaba que tenía antecedentes familiares de primer grado de cáncer de colon. Su madre
falleció con 68 años hace un año y realmente esta paciente pues acude por síntomas de dispepsia tipo dismotilidad sin síntomas de alarma aparentes con un importante componente de estreñimiento asociado desde hace 20 años, eso sí que es importante para el caso clínico. Y nos decía pues que más o menos iba al baño cada 5 días y con ayuda de algún laxante, ¿vale? Entonces, le hicimos una batería de pruebas digestivas, endoscopia, con biopsias gástricas y duodenales para descartar Helicobacter pylori, ver que no tuviera pues, nada asociado a ninguna alteración orgánica arriba, una ecografía abdominal, una analítica completa con estudio tiroideo para ver un poco la motilidad del intestino y un estudio de heces con calprotectina fecal, que es una proteína, pues ya sabéis, de inflamación, parásitos que nos interesaban mucho y bueno, pues por el antecedente de su madre no está indicado por edad todavía, pero a día de hoy con las nuevas guías, pero también le pedimos una sangre oculta en heces, ¿de acuerdo? Entonces, como bien sabéis, el cuidado de la salud digestiva no solamente está a través de la alimentación y de la microbiota, que son súper importantes, sino que también tenemos otros hábitos completamente modificables, ¿no? Que también van a hacer que la salud digestiva pues, esté en mejor condiciones, ¿no? Aparte de la alimentación, como digo, y de la microbiota, tenemos también pues, la hidratación adecuada, la actividad física de los pacientes. Es muy importante también preguntar esto en consultas de digestivo, ver un poquito, indagar sobre el control del estrés y la ansiedad, ¿de acuerdo? La higiene del sueño, todos estos, como digo, son factores modificables y luego, pues, evidentemente, los factores ambientales y la genética, pues, van a ser los factores no modificables. Pero todos estos factores nosotros los tenemos en cuenta en la consulta de digestivo. Luego, también dentro del máster vais a tener, esto os lo pongo aquí como una cuña publicitaria, ¿vale? Pero es verdad que me parecía que era muy importante ponerlo aquí porque ya sabéis que la nutrición y la salud digestiva están como muy, muy relacionadas y vais a tener estos dos módulos que son súper importantes en el máster también. Vais a ver vais a ver el tratamiento de todas las enfermedades de aparato digestivo, desde la boca hasta el recto, pasando por el hígado y por el páncreas, ¿de acuerdo? Para que veáis pues, la relación que tienen y también saber tratarlas, porque como bien sabéis, son patologías muy frecuentes dentro de cualquier tipo de consulta. Entonces, siguiendo con el caso clínico, lo que os comentaba es que todas esas pruebas que habíamos pedido antes son pruebas que estaban todas completamente normales, ¿de acuerdo? Y la paciente por su cuenta no estaba indicado, porque ya sabéis que el test de SIBO no hay que pedirlo siempre, ¿de acuerdo? Pero se lo hizo por su cuenta y le salió positivo a metano. Esto es compatible pues, con un sobrecrecimiento bacteriano de arqueas, sobre todo localizadas en el colon, ¿de acuerdo? Además, se lo hizo con el test de glucosa, que es el más sensible y específico, que eso también lo veréis en el máster, y la verdad es que nos dio bastante seguridad, ¿no? El resultado de este test, aunque nosotros no lo hubiésemos pedido, ¿vale? Os he comentado antes cuáles son los hábitos del cuidado de la salud digestiva, precisamente porque después lo que hicimos fue, cuando todo era normal, pues seguimos indagando, ¿no? En la historia clínica de la paciente. Y es verdad que por el antecedente que nos contaba de su madre, pues tenía mucho estrés y mucha preocupación. Nos decía que comía fuera de casa la mayoría de los días, es decir, no cuidaba para nada su alimentación. Tenía un importante insomnio, dormía como mucho cada 2, 3 horas, no podía dormir más de 3 horas seguidas. Bebía solo un vaso de agua al día, se olvidaba por completo de la hidratación y también pues estaba todo el día pues casi como a base de café, nos decía, y antes era una paciente pues que solía hacer ejercicio de forma regular y que había dejado ahora de hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces, como os decía antes, la medicina clásica que nosotros, que todos hacemos, ¿no? Pues está muy alejada a veces de la nutrición y de la microbiota. Y esto es lo que pues nosotros pautamos, por supuesto, en su momento. Y también es el tratamiento que previamente había tenido la paciente pues, en años anteriores, ¿no? Nosotros, con este sobrecrecimiento bacteriano, pues si consideraríamos indicado según guías, tratar con antibioterapia de amplio espectro, con la rifaximina y el metronidazol.
Pero nosotros, pues como digo, a mí este tratamiento pues se me podría quedar corto y lo que hacemos en la consulta de aparato digestivo, pero donde pone aparato digestivo ahí arriba en el título, puede ser perfectamente tratamiento general de cualquier tipo de patología, por ejemplo, la patología cardiovascular, me da igual, patología endocrina, patología neurológica, da igual, en la que nosotros tenemos un tratamiento médico, que puede ser un tratamiento médico con fármacos, quirúrgico, endoscópico, como puede ser en mi especialidad a veces, o puede ser combinado, pero luego yo creo que hay más allá, ¿no? Más allá, y esto es un poco lo que se aprende en el, esto es un poco, no, esto es lo que se aprende en el máster, del que estamos hablando, y es como después el tratamiento coadyuvante con alimentación, ¿no? Donde vamos a incluir la dietética, por supuesto, las recomendaciones dietéticas más habituales, pero luego también si el paciente tiene alguna enfermedad, pues vamos a poder hacer dietoterapia, vamos a poder hablar de poder recetar, ¿no? O poder recomendar suplementación nutricional, prebióticos, ¿de acuerdo? Y fitoterapia. Después también una rama muy importante, un brazo muy importante del tratamiento también ha de ser la microbioterapia, ¿no? Los probióticos, en este caso pues, yo suelo poner probióticos de cuarta generación y luego, como hemos dicho antes, también pues incidir, ¿no? Otro de los brazos grandes del tratamiento, no solamente el tratamiento médico quirúrgico, sino también el brazo de los hábitos, pues incidir en el control de la higiene del sueño, del estrés, de la hidratación adecuada y de la actividad física. Bien, ¿qué tratamiento, aparte del tratamiento antibiótico que la paciente ya llevaba muchísimo tiempo con él, nosotros pusimos? Aparte de eso, pues nosotros comenzamos, dado que la paciente tenía un síndrome de intestino irritable, comenzamos una dietoterapia de 2 meses con una dieta baja en FODMAPs. La dieta baja en FODMAPs la vais a ver también en el máster. Va a tener una parte de introducción, una parte de mantenimiento y luego una parte de reintroducción, ¿no? O de eliminación y reintroducción de los alimentos otra vez a la normalidad, que se explica muy bien en un seminario del máster, que es muy interesante para poder tratar a ese tipo de pacientes que tanto de intestino irritable y en algunos pacientes con SIBO, pues van a ser también muy, muy importante para bajar esa inflamación y esos síntomas intestinales. De prebióticos, a la paciente le recomendamos leche sin lactosa, queso curado y yogures. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. El queso curado y los yogures, ya lo vais a ver también en el máster, no tienen prácticamente, al ser derivados de la leche con fermentados, pues no va a tener prácticamente lactosa. No hace falta que sea queso curado o yogures sin lactosa, como en muchos sitios se receta, ¿no? O se dice, pero bueno, estos pequeños detalles, como digo, que son tan interesantes, los vais a seguir, los vais a aprender, ya digo, en el máster. Como decía antes, otro de los brazos importantes van a ser los probióticos de cuarta generación. En este caso, yo las cepas bacterianas con las que trabajé con esta paciente, pues fueron estas cepas, ¿no? Sobre todo fue muy interesante darle el Saccharomyces boulardii porque también actúa sobre esa flora micótica que también tenemos siempre que tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo en una paciente en la que había recibido muchísimo tratamiento previo y que también pues tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar este sobrecrecimiento bacteriano que tenía. Y luego también el Lactobacillus plantarum es muy interesante en esta paciente porque está también indicado especialmente en aquellos microorganismos que son metanógenos. Entonces, como son en este caso los microorganismos que tenía esta paciente, las arqueas. Y por tanto, pues bueno, pues al final, haciendo selección de las cepas bacterianas que más interesan y dándolas en cápsulas, ¿no? Que son aquellas que van a pasar procesos de térmicos y mecánicos de estómago, intestino y colon, pues al final lo que hacemos es dar probióticos, como he dicho, de cuarta generación, con las indicaciones precisas para cada paciente en concreto. No dar probióticos al final está muy estandarizado, pero dar cualquier probiótico, pues al final no sirve de nada o incluso lo que puede hacer es empeorar al paciente, ¿vale? Entonces, seguimos con el tratamiento coadyuvante. Después en la suplementación le dimos bisglicinato de magnesio.
que como sabéis o sabréis, el bisglicinato, aparte de absorberse mejor que, por ejemplo, los otros magnesios, por ejemplo, el óxido de magnesio, pues actúa muy bien como precursor de la melatonina en esta paciente que tenía el insomnio y luego también pues es muy bueno para regular todo este tránsito digestivo con el estreñimiento tan causado que tenía la paciente también. Luego, el bisglicinato también como digo, como se absorbe muy bien, tiene muy buena, actúa muy bien a nivel también neuromuscular, también pues ayudando, ¿no? A favorecer o a disminuir la astenia, ¿no? Entonces, esta paciente que estaba también, pues eso, con mucho estrés, mucha astenia, no dormía bien, también venía muy bien ponerle el bisglicinato. Y después, pues también la suplementamos con ácido butírico. Esto también, como digo, lo vais a ver en el máster. El ácido butírico, pues fundamentalmente va a estar ahí protegiendo, ¿no? La capa mucosa intestinal de la flora, como digo, de la microbiota intestinal. Aumenta la secreción de inmunoglobulina IgA, que esta paciente tenía un poquito de déficit. Vendría también muy bien ponerlo de forma selectiva. Después, este ácido graso mejora la permeabilidad intestinal, así como la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que también nos venía muy bien para esta paciente, en la que estaba también con un poquito de estrés y demás. Y luego, como digo, pues estaba también con un ánimo un poquito bajo, colabora con la síntesis, ¿no? De neurotransmisores como triptófano y serotonina. ¿De acuerdo? Entonces también pusimos el ácido butírico suplementado por todos estos motivos. Además, también añadimos fitoterapia. Pusimos semillas de plantago ovata, el plantaben, para poder, pues como digo, favorecer mejor el tránsito digestivo y dimos cápsulas de aloe vera. Y después, pues, incidimos, ¿no? Estos hábitos tan importantes que hemos comentado antes, como el ajuste de la hidratación, la actividad física moderada y el ayuno nocturno prolongado para la activación del complejo motor migratorio. Como sabéis, pues entre 14 y 16 horas a veces, algunos estudios eso son lo que recomiendan, pero bueno, la paciente pues llegaba a 12, 14 horas perfectamente y lo toleraba muy bien. Bueno, pues con todo esto, ¿no? O sea, está la diferencia entre poner solamente la medicación, ¿no? Y está la diferencia entre luego complementar con todo esto que hemos puesto de tratamiento coadyuvante, ¿no? Esto yo creo que es mejorar a los pacientes y luego pues pasó esto, ¿no? No hay cosa más satisfactoria en el mundo que la paciente después de ese tratamiento que estuvo con él un mes y medio, pues viniera a la consulta diciendo que le habíamos mejorado la calidad de vida, que era una persona nueva, que había conseguido hacer deposición una vez ya al día prácticamente, que empezaba a dormir un poquito mejor, que estaba con menos estrés, o sea que realmente, y que luego por supuesto el meteorismo había bajado significativamente. Entonces, pues al final todo esto es lo que realmente importa, ¿no? O sea que al final, pues poco a poco, con este tipo de medicina un poco más integrativa, pues al final también nos damos cuenta de que no solo funciona, ¿no? en la teoría, sino de que también en la práctica pues es muy, muy satisfactoria. Y bueno, y por último, este caso es muy pequeñito, que también os he traído este ejemplo, ¿no? de un varón un poquito más joven que no tenía ningún antecedente de interés importante, que sí que tenía muchísimo estrés porque estaba opositando a maestro y que acude. Esto es algo muy habitual en digestivo, aunque no lo parezca. Acude a consulta de digestivo por halitosis, ¿vale? Sin ningún síntoma digestivo, porque y esto además es algo muy, muy, muy frecuente que nos pasa en nuestras consultas. El 99% de las veces de los casos de halitosis no tienen nada que ver con digestivo, tienen que ver pues con salud bucodental, ¿no? Pero, bueno, pues a veces llegan a los pacientes, pues van a llegar, por supuesto, a cualquier médico, os lo van a comentar, pero bueno, pues nosotros le hicimos un antígeno de Helicobacter pylori por no ser invasivos y por descartar una patología un poco más orgánica, ¿no? A nivel del estómago, que fue negativo. Y como digo, lo que haríamos, ¿no? Hace tiempo, pues el tratamiento, insisto, médico clásico sería derivar al paciente al odontólogo, porque el 99% de los casos, pues viene de ahí. Lo que pasa que, pues ahora lo que hicimos fue dar un tratamiento un poco más coadyuvante, ¿no? Derivar al paciente, pues evidentemente al odontólogo, pero pues recomendarle el lavado con cepillo eléctrico, el uso de hilo dental, el ajuste de la hidratación también bucal es muy importante
estos pacientes, pero luego, por supuesto, pues nos ayudamos, ¿no?, de la ciencia y pues añadimos probióticos que se pueden echar perfectamente ahora, que se han visto en los estudios que lo ideal es echárselos en la boca, tras esa higiene bucal que hemos comentado previamente, y lo que hicimos fue darle Lactobacillus paracasei y el Rhamnosus. ¿Qué ocurre con estos dos? Pues que el primero lo que va a hacer es actuar, se ha visto en estudios que actúa bajando la inflamación periodontal, ¿de acuerdo? Y el Rhamnosus lo que hace es, tiene una acción antimicrobiana contra también pues patógenos que están periodontales. Entonces esto al final el paciente mejoró, vino a la consulta al mes con su pareja, los dos encantados y al final pues esto es otro ejemplo, ¿no?, también de cómo con tratamiento coadyuvante pues también podemos, también con microbiota podemos, como digo, mejorar la vida de nuestros pacientes. Y estos son los, como digo, este es el espectro, ¿no?, de microbiota que vais a ver en el máster. Por supuesto, yo estoy hablando a nivel intestinal, ¿no? Y he hablado un poquito de microbiota oral, pero vamos a ver dentro del máster protocolos de probióticos para todas estas ramas, ¿no?, que salen a partir de la microbiota, ¿no?, de todos estos campos y que, por supuesto, insisto, los vais a encontrar dentro del máster muy, muy detallados. Terminando con el webinar, el máster ya sabéis que es un máster en nutrición, obesidad y microbiota, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues no quería yo acabar sin enseñaros la parte que tenemos de obesidad, que ya sabéis que es es una entidad, ¿no?, que es que el tratamiento es multidisciplinar. No solamente actúan los endocrinos, sino que también actuamos pues, los digestivos, a veces, por ejemplo, con reducciones, con bypasses gástricos, por ejemplo. A veces se requiere de cirugía mayor, con cirugía general y digestiva, pero también tenemos que apoyarnos de nutricionistas, de psicólogos, de expertos de deporte, ¿no?, para poder al final pues, completar, como digo, todo el tratamiento multidisciplinar de estos pacientes. Estos dos módulos también muy completos de obesidad, donde vais a ver pues también cuál es la esfera psicológica, ¿no?, del paciente con obesidad, cómo ha podido llegar hasta allí, cuáles son esos trastornos de conducta alimentaria que tenemos tan frecuentes como la anorexia también por un lado, el atracón y la bulimia nerviosa por otro. Y luego el 5.5 es un tema específico de cómo, de cuál es la fisiopatología y el diagnóstico de la obesidad. Todo eso, como digo, como módulo general de cómo se produce, ¿no?, cuál es la fisiopatología y cómo se diagnostica realmente la obesidad. Y luego, como decía, el tema 6 es el tema en el que vamos a ver de forma el tratamiento desde diferentes perspectivas, ¿no?, del tratamiento del abordaje multidisciplinar de la obesidad, pasando por hábitos modificables, tratamiento farmacológico, endoscopia bariátrica, como os decía, va a haber un tema específico, este tema es súper, súper interesante también, igual que el de la cirugía bariátrica, y luego pues también hay un tratamiento específico nutricional de este paciente, ¿vale? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que soléis tener los alumnos a la hora de elegir el máster? ¿De acuerdo? Os he puesto 3 preguntas o 4 que son muy frecuentes, como digo, y es la primera, si podré elaborar y recomendar dietas a mis pacientes, ¿no? Esta pregunta, la respuesta es evidentemente sí, claro que podrás y además deberás hacerlo, sobre todo pues si eres un profesional sanitario, ¿no?, que si has llegado hasta aquí es porque realmente este tema te interesa y por supuesto pues cualquier profesional sanitario, por supuesto los médicos, que es el webinar de lo que nos estamos centrando, pero cualquier profesional sanitario con formación en nutrición y microbiota, pues por supuesto que puede elaborar y recomendar dietas y tratamientos coadyuvantes a sus pacientes. Realmente, ¿por qué existe esta pregunta? Nos hacemos mucho esta pregunta antes de empezar el máster, precisamente porque pensamos que puede haber intrusismo, ¿no?, a la hora de elaborar dietas a los pacientes. Y realmente el tema del intrusismo, pues ya sabéis que es un tema siempre muy, muy delicado, pero siempre que abordemos la nutrición, como he comentado antes, desde un punto de vista de prevención, que es lo que es, y teniendo en cuenta que es una ciencia transversal que sirve para la prevención de la salud, pues evidentemente nunca va a haber intrusismo.
Además, yo siempre lo hablo con nutricionistas y les pregunto, oye, vosotros, esto yo os cuento algo personal, ¿no? Pero siempre que lo hablo con mis amigos los nutricionistas, pues les digo, oye, ¿vosotros consideráis que hay intrusismo a la hora de que los médicos tratemos también enfermedades médicas con nutrición? Entonces, la respuesta es que ojalá, ¿no? Todo el mundo tuviera la actitud que tenemos, ¿no? Que tengo en este caso al preguntarles de que haya intrusismo, ¿no? Pues claro, que ojalá, ¿no? Todo el mundo al final pudiésemos tratar al paciente de forma multidisciplinar, ¿no? Como digo, y, por supuesto mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es que realmente es el objetivo final, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, evidentemente esa es la respuesta, ¿vale? Luego también hay otra pregunta muy frecuente y es si podré montar mi propia consulta privada. La respuesta es pues, que evidentemente sí. Además, esto es muy interesante porque la siguiente pregunta es una pregunta que ayer me hizo precisamente fue ayer, un compañero que le apunté. Y es que me comentaba que era médico internista, que le gustaba muchísimo endocrino, pero que sobre todo le gustaba la parte de nutrición, pero que no quería repetir el MIR ni hacer guardias. Entonces, pues yo creo que esta salida profesional es muy interesante, el poder montar pues, tu propia consulta privada, siendo además médico internista, formándote en campos tan importantes como hemos comentado, como la nutrición, la microbiota, y por supuesto, pues yo creo que es una muy buena opción para poder, si en el caso de no estar ahí satisfecho, como se puede estar, porque a veces el sistema sanitario pues, puede llegar a tener un tope, ¿no? En nosotros o a poder querer salir de ahí o tener otro tipo de condiciones de vida, pues evidentemente es un buen momento para poder plantearte una consulta privada con este tipo de formación. ¿Vale? Este máster, como bien sabéis, es un máster que está avalado por la UDIMA. Es un máster que tiene 60 créditos ECTS, que pueden servir evidentemente luego para las OPEs o para las bolsas de trabajo, que está diseñado para hacerse en 9 meses, pero también se puede hacer, lo podemos ampliar hasta 12 meses, por si alguien necesita más tiempo, para que tenga la absoluta flexibilidad, por si tiene que poder compaginarlo pues, con otro trabajo, con otra formación o lo que sea. El formato, pues lo hemos comentado antes, las clases van a ser teóricas grabadas, ¿de acuerdo? En alta calidad y el formato es semipresencial, porque ahora cuento la última parte, que son las prácticas. Va a haber prácticas de casos clínicos habituales, pero van a ser prácticas online en streaming. Esas prácticas todo el mundo las hará. Y luego también tenéis la posibilidad de hacer unas prácticas voluntarias en un centro de nutrición con pacientes reales, ¿de acuerdo? Esas prácticas pueden ser presenciales, esto es muy interesante con pacientes reales, pero quien no pueda estar de forma presencial en esas prácticas, también existe la opción de hacerlas a nivel en streaming, en directo. O sea, nos conectamos en el centro con pues, los nutricionistas, los psicólogos, en los pacientes y nosotros vamos a poder ver en una sesión pues, como esta de Teams, ver la consulta y poder pues, resolver todas las dudas que tengamos en ese momento pues, con los nutricionistas, como digo, con los psicólogos y con los pacientes. De hecho, luego cuando hagáis estas prácticas, cuando las prácticas con pacientes reales, podéis elegir vuestra subespecialidad, el campo que queréis centraros más a la hora de hacer esas prácticas. Por ejemplo, pues el campo de digestivo, porque me interesa mucho la patología y la nutrición digestiva, me gusta mucho el SIBO y quiero centrarme ahí. O, pues, por ejemplo, yo soy ginecólogo, quiero saber más sobre nutrición y salud hormonal femenina, o médico internista o endocrino, y quiero saber pues, más sobre esto. Pues puedes hacer esa parte. O luego trastornos de la conducta alimentaria también en las consultas con psicólogos y con nutricionistas. Recomposición corporal, también va a haber otra área destinada pues, a estética, ¿no? A esa parte de recomposición, como digo, corporal, tanto a nivel nutricional como también pues, con suplementación. Y luego nutrición un poquito más clínica, más en pacientes con patologías más específicas, patologías con factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo,
etcétera, ¿vale? O sea que en ese sentido vais a poder elegir un poquito el ámbito de subespecialización en las prácticas que más os interese, que son 30 horas con pacientes reales y que esto yo creo que también pues da mucha calidad al máster y por supuesto a vuestra formación, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. En el caso de que queráis más información, pues por supuesto poneros en contacto con nosotros en cualquier momento. Vamos a estar completamente disponibles para empezar con la siguiente edición del máster y, por supuesto, disponibles a responder cualquier tipo de duda que os surja para poder contestárosla en el momento que nos la digáis. Así que nada, muchísimas gracias. Voy a ver si por el chat hay alguna pregunta y si no, pues como digo, dejamos esto grabado. No sé si hay alguna pregunta de alguien que haya por aquí. JA, por ejemplo. Bueno, pues no hay ninguna pregunta. Damos por finalizado. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.